Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos, amados consiervos en el Señor, amada iglesia, amigos. Es un privilegio, una bendición estar frente a ustedes con la consigna de poder transmitir la palabra del Señor, de poder compartir un momento de la palabra de fe, de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y llegar de esta manera a cada hogar, a cada familia, con un mensaje de esperanza, con un mensaje en el que Dios quiere que todavía se siga predicando, se siga transmitiendo, y que pueda llegar a nuestros corazones, y que cuando esa palabra llegue a nuestro corazón se abra para poder recibirla, para poder guardarla, para poder vivirla. Es un honor grato para mí estar delante de ustedes y ser partícipe de esos miles de que en el mundo entero están predicando la palabra de Dios, anunciando a la iglesia, diciendo lo que se prepara, diciéndole que esté a cuentas con el Señor, diciéndoles que podamos vivir de una manera santa, de una manera agradable a la voluntad de Dios, a nuestro Padre Celestial, y así estar esperando su regreso y su venida. Hermanos, en esta oportunidad quiero predicar la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos desde el 13 hasta el 22. Y lo he titulado el tema el denuedo de la predicación, o predicando con denuedo. Mis amados hermanos, los apóstoles estaban completamente seguros de que la necesidad de toda persona, de toda gente, de todas las razas, su necesidad apremiante era ser salvos del pecado y de la ira de Dios. Por eso ellos predicaron esta palabra, y la única manera de suplir esa necesidad del ser humano era solo por medio de Jesucristo. En una de las reflexiones que compartía, decía que el tema central de cada mujer de Dios debe ser siempre Jesucristo. Anunciar a Cristo y por medio de Él el perdón de los pecados, la salvación a todo hombre o mujer que en Él creyere. Mis amados hermanos, estamos nosotros predicando de esta forma porque este confinamiento que tenemos ha impedido de alguna manera congregarnos en los templos, en las casas de oración, en las casas que han sido levantadas para honrar y bendecir el nombre de Dios. Y todo esto ha dado un giro, un cambio a la manera de cómo extender el reino de Dios en el mundo y cómo animar y preparar a la iglesia para el cielo. Pero hermanos amados, también estoy seguro que a través de estos medios, de la tecnología, Dios está permitiendo que su palabra no se quede solamente en el conocimiento de las personas o en las vivencias de las personas, sino que esta palabra pueda expandirse y llegar a miles y millones de personas a través de estas redes sociales, a través, hermanos amados, de las distintas aplicaciones que existen para que esta palabra pueda ser vista, ser oída, ser compartida con todo aquel que es tocado por el Señor y por el trabajo que se viene haciendo a través de los ministerios y también por el trabajo que hacen los
hermanos y hermanas en todo el mundo. Ese es el deseo del Padre Celestial, que quiere que todos sean salvos, que quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, y esa es una verdad que debemos tenerlo nosotros todos presentes. Hermanos, quiero compartir con ustedes 4 cosas en estos pasajes. Puede ser que usted pueda encontrar muchas más, pero he tratado de compartir 4 ideas principales aquí en este texto sagrado, en el cual me gustaría meditar con ustedes, reflexionar por un instante con ustedes, el tiempo que nos sea propicio. Ya hemos dejado todo este programa, estos pasajes en las manos de Dios, pidiéndole también que Él sea el quien guíe nuestros pensamientos, porque aquí no se trata de nosotros, aquí se trata del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Él es la fuente, Él es el centro, es la motivación para que aquí transmitiendo su palabra. Por eso para nosotros es de alto honor testificar de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos críticos, en estos momentos de aislamiento, en estos tiempos de cuarentena, y que sea Dios quien se vaya glorificando en su iglesia y en sus ministros también, porque queremos que esta palabra conforte a la iglesia, pero también salve a miles de personas que están sin Dios, a miles de personas que están viviendo su propio camino. Deseo, hermanos, de lo más profundo de mi ser, que el Señor pueda hacer esta obra también por medio de nosotros y dirigidos por su Espíritu Santo también. El agente que ahora nos está guiando hacia toda esta verdad, donde tenemos que bien. El denuedo de la predicación tiene que ver, hermanos amados, con la persona de Jesucristo, pero también lo transmiten aquellos a quienes Él encargó. Hoy vamos a hablar de los apóstoles, pero también, hermanos amados, vamos a hablar de nosotros. Los apóstoles estaban determinados, convencidos, estaban con un fuego en el corazón, hermanos amados, para transmitir este evangelio de la resurrección de Cristo, del mensaje de salvación de Cristo. Este pasaje nos habla, hermanos, de un evento que había ocurrido cuando Pedro y Juan habían ido al templo a orar por la tarde. Mientras ellos iban a orar por la tarde, nos dice la palabra del Señor, al templo, todavía en esos momentos no estaban perseguidos, no estaban siendo amenazados, tenían la libertad de ir al templo, pero al ingresar al templo, en la puerta del templo siempre ubicaban a un cojo de nacimiento en una de las puertas del templo. Entonces Él extiende sus manos, nos dice la palabra del Señor, esperando que algo les den los apóstoles. Y los apóstoles no tenían en ese momento el dinero para darlo, pero hicieron un bien más grande que una limosna. Miraron al hombre fijamente y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata para darte, mas en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La palabra de Dios nos dice que este hombre se levantó muy contento, alegre, gozoso, glorificando a Dios. Y todo eso fue notorio en Jerusalén. Todo eso fue una evidencia
pero generó un alboroto también. Generó un alboroto que los líderes religiosos de esos entonces, con los gobernantes de Israel, tomaron presos a Pedro y a Juan y le pusieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, dice la palabra del Señor. Pero antes de ello, los apóstoles les habían predicado, les habían dicho que se arrepientan y que se conviertan al Señor, porque de la presencia del Señor vendrían tiempos de refrigerio hasta el cumplimiento de los tiempos establecidos por el Señor, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Qué tremenda predicación, hermanos. Qué valentía, qué disposición y entrega plena, absoluta, seguridad al 100% para testificar de Jesucristo y de las grandes cosas que Él puede hacer con los que creen, y de ayudar a cuantas personas sea posible, porque nuestro Dios es todo suficiente para nosotros. Es extremadamente poderoso para poder levantar al que está caído, para poder limpiarlo al que está inmundo, para poder perdonarlo aquel que está en toda la suciedad del pecado, liberarlo si está bajo oposición o bajo presión demoníaca, hacer sus obras y beneficios por amor a la humanidad. En esto, que ellos están ya llevados a la presencia de estos líderes religiosos, porque de antemano ya les habían amenazado, les habían prohibido que prediquen a Jesucristo y que enseñen de Jesucristo, ya les habían prohibido, pero ellos seguían anunciando, seguían enseñando a la gente, porque necesitaban oír del mensaje de salvación. Son llevados ellos a la cárcel y luego los interrogan. Y les dicen a ellos, pues, que ¿por qué están haciendo esas cosas? Y ahí, hermanos amados, podemos ver la determinación de la predicación de los apóstoles. Una de las cosas, hermanos amados, que despierta el denuedo, la valentía, el esfuerzo, el valor, la determinación, la resolución de los apóstoles, dice la palabra del Señor, una de las cosas que genera también eso, o que puede provocar estas cosas, es oposición, es resentimiento en algunos que se resisten a creer en alguien que es el Salvador del mundo. Y la Biblia nos dice, hermanos, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice ahí, y sabiendo que eran hombres, dice, sin letras y del vulgo, dice la palabra del Señor. Hermanos amados, esta situación de menosprecio, esta situación de tenerlos en poco, esta situación que nace en el corazón de otras personas que no están alineadas a la voluntad de Dios, para poderlos ver o decir de ellos que son gente común, que son gente sin preparación, que son gente sin instrucción, ¿no? Allí vemos nosotros la malicia de las personas. No eran eruditos, es cierto, no eran doctos como ellos,
pero sí tenían un hambre de Dios, hermanos amados, y que ellos habían tenido al mejor maestro en sus vidas, que caminó un proceso de tiempo, un periodo de tiempo de 3 años y medio con ellos, enseñándoles, explicándoles, educándoles. Yo creo que ellos tuvieron la mejor escuela. Yo estoy convencido que ellos tuvieron la mejor educación, la mejor capacitación en esos entonces. Y es más aún, hermanos, ha venido el Maestro, el Espíritu Santo había ya descendido sobre sus vidas. Por eso es que ellos, hermanos, tenían ese acompañamiento, esa capacidad sin temer a nada y a nadie, esa fuerza, esa valentía, el denuedo de poder predicar. Y eso, hermanos amados, generó expectativa en los líderes religiosos, en las personas que estaban allá ocupando el poder, dirigiendo a la comunidad. Y bueno, pues al mirarlos a ellos con tanta esa capacidad, esa efusividad del mensaje del Señor, deseosos de que otras personas se salven, de que otras personas puedan recibir a Cristo, estaban allí, hermanos amados, predicando esa palabra, predicando al Cristo resucitado, predicando de su resurrección, que ha sido levantado por el poder de Dios y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y que solamente en Él hay perdón de los pecados. Y que solamente en Él se puede escapar de la ira de Dios. Y que solo a través de Jesucristo el ser humano puede ser reconciliado con Dios de su enemistad que tiene. El mensaje entonces estaba fuerte y claro, hermanos. Era tan contundente, era de tanta bendición para los que pueden aceptar y darse cuenta de su error, de su pecado, de su fracaso, de su desviación. Pero a algunos que no están de acuerdo con la verdad del Evangelio, lo rechazan, como hay muchos, como hay millones en estos tiempos, que Jesucristo no es aceptado, es rechazado, es cuestionado su deidad. Pero hermanos amados, también hay personas que se dan cuenta y que dejan obrar a Dios en sus corazones y se dan cuenta que son pecadores y reciben el mensaje de Jesús como su Salvador, porque estamos en los últimos tiempos, hermanos amados, del reloj de Dios. Él muy pronto viene a llevar a su iglesia. En cualquier momento sucede, hermanos amados. Pero esta palabra no está presa. Hoy, decía, es el medio por donde nosotros llegamos a las personas. Si deseamos en nuestro corazón que miles de personas puedan oír las verdades de Dios, por los miles de pastores, evangelistas, maestros que están predicando la palabra del Señor, para que puedan tener herencia celestial. Y a Él sea la gloria, hermanos. Y nosotros, esos colaboradores de Cristo, para que esta verdad pueda ser escuchada, recibida, creída en cada corazón, en cada familia. Decía que el denuedo del Evangelio despierta en algunos entonces esa chispa de menosprecio, esa chispa de enojo, de resentimiento, porque afecta a los intereses personales, porque afecta a los intereses
del egoísmo del ser humano. El hombre no es dueño del Evangelio, hermanos. Y hay gente que se cree dueña del Evangelio. Es un error gravísimo entender eso o vivir de esa manera. Pero también una de las cosas, hermanos amados, que la determinación de la predicación del Evangelio o el denuedo de la predicación del Evangelio es que genera, hermanos amados, identidad. Dice la Biblia ahí en el mismo versículo 13, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estaban asombrados y ellos decían, ¿cómo una gente común del pueblo, una gente que no estaba ahí con los escribas, con los sacerdotes siendo educados, puedan hablar tan elocuentemente, tan poderosamente? También estaban asombrados del despliegue, del conocimiento del apóstol Pedro, de las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque Pedro les predicaba y les decía una profecía cuando Moisés les dijo a su pueblo que el Señor levantaría un profeta igual que él y que a él deberían oírlo, y el que no lo oía a él sea desarraigado de su pueblo. Hermanos amados, este poderoso mensaje del apóstol Pedro, un hombre de oficio, pescador, pero aquí estaba siendo un pescador de hombres, cumpliéndose lo que Jesús le dijo en su llamado: te haré pescador de hombres. Hermanos amados, el cielo necesita una pesca de hombres. Hay millones de personas que nos rodean en el mundo entero que diariamente se están perdiendo. Pero hermanos amados, ellos plenamente identificados con Jesucristo, plenamente identificados con su Maestro, con su Señor, con su Dios, con su Cristo. Una atención también, hermano, para nosotros, cómo la iglesia ahora se está identificando. A veces no queremos que nos conozcan, no queremos que sepan de nosotros, que somos hijos de Dios o que congregamos o que le servimos a Cristo. Ahí hay un problema, hermanos. Los apóstoles estaban siendo interrogados, habían sido puestos en la cárcel, ahí estaban interrogados por los sacerdotes, estaban Anás, Caifás, Juan, Alejandro, la familia de los sumos sacerdotes, hombres que habían comprado sus títulos, que habían comprado el sacerdocio por dinero, porque no eran ni levitas, dueños de la religión, dueños de la verdad. Y nosotros, hermanos, teniendo la verdad, también tenemos que identificarnos como seguidores de esa verdad. La iglesia de ahora tiene que tomar esta determinación apostólica para poder identificarse plenamente con Cristo. Si tú no te identificas con Cristo, carecemos de fundamento, carecemos de credibilidad. Por eso es que no tenemos un evangelio firme, profundo, dispuesto a morir por el Señor. Yo le animo, mi hermano, que reflexione o reflexionemos todos, porque esa es la verdad de Cristo. A ellos no les importaba que los menosprecien, porque Dios estaba con ellos. A ellos no les importaba que los líderes religiosos y los gobernantes de esos entonces les dijesen algo.
e incluso les castigaran, estaban dispuestos a sufrir por Cristo. Estaban dispuestos a padecer por Él. Estaban dispuestos a morir por Él. Porque eso nos cuenta la historia. Dispuestos a morir por Él. Cuando Jesucristo cambia a las personas, llega a las vidas, lo cambia para siempre, hermanos. Entonces, fíjense, la Biblia dice que la gente y los gobernantes y los sacerdotes los reconocían a los apóstoles que ellos habían estado con Jesús. Genera identidad. Identifiquémonos con Cristo, hermanos. Joven, identifícate con Cristo. Señorita, adolescente. Si no nos identificamos con Cristo, también corremos un problema. Porque todo aquel que no se identifique de verdad con Él, de corazón con Él, no tiene parte con Cristo. No tiene herencia con Cristo. A Él sea la gloria, hermanos. En un segundo lugar, el denuedo de la predicación nos lleva a mirar cuál es la base del denuedo del Evangelio. La base del denuedo del Evangelio de los apóstoles allí, en esos entonces. Consideremos algunos. Su base de ellos, su fundamento de ellos era la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El perdón de los pecados en Él y solo a través de Él. El cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo y los milagros y señales en el nombre de Jesucristo. 4 bases fuertes que sustentan el Evangelio, que era el mensaje de los apóstoles. En eso consistía las enseñanzas también de la vida eterna a través de los labios de estos hombres, y que les daba autoridad y que se paraban con esa valentía, con esa audacia ante cualquier persona, testificando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Testificando que el Señor lo había levantado a Jesús, a quien ellos lo habían matado allá colgándolo en el madero, como dice en los capítulos anteriores. Testificando allí, hermanos amados, no de ellos, no del milagro que habían hecho, sino, hermanos amados, hablando de Jesucristo que lo había hecho todo. No son ellos el centro de atención. Y cuando quisieron mirarlos a ellos como el centro de atención, ellos dijeron: varones israelitas, hermanos, no se asombren, no se maravillen por el milagro hecho a este hombre. Y todo un discurso del nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos amados, ellos testifican de su resurrección, pero también dice: arrepiéntanse, conviértanse al Señor, para que venga de Él tiempos de refrigerio, para que ustedes puedan ser reconciliados con Dios el Padre. Crean en Jesús como ese autor, como el mediador entre Dios y el hombre. Ahí nosotros podemos mirar, hermanos amados, esa valentía, ese denuedo. No predicaban porque solamente, hermano amado, estaban ellos, era su deber.
sino que predicaban con esa identificación con su Señor. Y su fundamento era aquel que había resucitado, aquel que había estado con ellos acompañándoles después de su resurrección por 40 días, enseñándoles y explicándoles muchas cosas, preparándoles, dándoles la última escuela al peligro que iba a venir y desencadenarse, porque mucha gente aborrecía la verdad o no quería, se resiste a la verdad. Y eso es lo que pasa. El Evangelio en toda la historia siempre ha sido sufrido, siempre ha sido perseguido, siempre ha sido menospreciado por los poderosos, por los enemigos de la cruz de Cristo, por la gente a quienes su conciencia les remuerde, a quienes sus corazones se llenan de resentimiento, porque Dios es frontal. Dios llega, hermano amado, con su verdad, y cuando lo encuentra al ser humano en procederes malos y perversos, lo cuestiona y lo hace sentir al ser humano inmoral, inmundo. Y el ser humano, como no quiere dejar su pecado, hermanos amados, busca otros medios como silenciar. Pero el Evangelio nunca estará preso. El Evangelio siempre correrá, porque es palabra viva de Dios. Aleluya. El Espíritu estaba ahí ayudándoles a ellos. Pero también estaban las evidencias que sustentaban, que eran la base de lo que estaba aconteciendo en esos entonces. Hay que ver evidencias, hermanos, en estos tiempos también, que sean la base de la fe que tenemos, que profesamos, que predicamos. Y es la manifestación de las maravillas, las señales, los milagros, los portentos, las hazañas de Dios, porque nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es real y su poder no se desgasta, está intacto. Puede sanar a millones de personas en un solo momento. Por amor a ellos, gente desahuciada, Él es capaz de sanarlos, Él es capaz de levantarlos, de darle vida, de resucitar muertos, aleluya. Ese es el Evangelio completo, ese es el Evangelio puro de Dios, de Cristo, y no habrá hombre ni mujer que manche la dignidad del Evangelio, la autoridad del Evangelio. No habrá hombre ni mujer que por más cosas que ponga podrá tapar la capacidad que tiene Cristo para obrar. Cuando ve corazones arrepentidos y que le creen, un milagro, 1000 milagros, millones de milagros, no es nada para la gran mano poderosa del gran yo soy, del Cristo que predicamos. En un tercer lugar, hermanos, podemos también ver frente al denuedo de la predicación, podemos ver la intimidación hacia los que predican con denuedo. El diablo no se queda quieto, hermanos. Cuando él ve que la iglesia está teniendo éxito, ve la manera cómo derribarla. Cuando ve que la obra de Dios está creciendo, el diablo mueve, hermano amado, todas las cosas para poder enturbiar el crecimiento de esa iglesia, de esa congregación o de ese ministro o de ese ministerio. Y aquí, hermanos amados, los líderes religiosos y los gobernadores de Israel eran el arma que usaba el enemigo para presionar la verdad de Cristo, para presionar a sus siervos, a sus apóstoles, que tenían toda, hermano amado, toda
la autoridad de Dios, que tenían intención sana de que la gente conozca y tenga un encuentro glorioso con Cristo, un encuentro glorioso con el Señor. Pero la resistencia siempre va a haber, hermano amado. Los cuestionamientos siempre van a existir. La gente mala siempre va a haber, y muchos de ellos se vienen a través de la religión. Aquellos que no quieren que la verdad se sepa. Hermanos amados, dice la Biblia en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más más entre el pueblo, dice las Escrituras, y los sacerdotes y gobernantes de Israel se dijeron entre ellos, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El versículo 18 dice lo siguiente, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren, hermanos amados, la maldad que está en el corazón de la gente que no tiene un encuentro verdadero con Cristo, con Dios. Que pueden tener muchas doctrinas, como los tiempos, pero que no tenían la doctrina. Eran enemigos, se habían declarado enemigos. Siempre, cuando Él estaba presente, siempre lo cuestionaban. Siempre buscaban la manera cómo tentarlo y cómo hacerlo caer a nuestro Señor. Pero Él, sabiéndolo todo, daba una respuesta, hermanos amados, que a ellos les dejaba sin palabras. El diablo, hermanos amados, no quiere que el hombre sea salvo. No son los seres humanos, es el enemigo obrando a través de esas personas para que la gente no sea salva. Porque no quiere, hermanos amados, ser condenado eternamente allá en el infierno por los siglos de los siglos, y quiere arrasar y arrastrar a cuanta creación de Dios fuere posible. Y millones de millones están yendo tras ese precipicio, porque la vida, hermanos amados, que el enemigo les plantea es una vida fácil, no se tiene que hacer nada, y eso es lo que le gusta al ser humano. Y si no despierta y no se da cuenta, y no le da un espacio a Dios, un día se encontrará que estará sufriendo para siempre. Amenacémosle para que ya no más hablen entre el pueblo a nadie. Intimidémosle. ¿A cuántos de nosotros o de cuántas personas, cristianos, cristianas, siervos o siervas, también el enemigo les estará intimidando por medio de las personas? Que el Señor reprenda al diablo, hermanos, que lo eche fuera, y que nosotros estemos dispuestos a servir a Jesucristo en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia. Tenemos que orar mucho, hermanos amados, pedirle que Él nos dirija nuestro caminar. En cuarto lugar, hermanos amados, podemos ver las respuestas contundentes en el Evangelio. Cuando tenemos, hermanos amados, a hombres con ese vigor de predicando, también podemos ver las respuestas categóricas en el Evangelio. Respuestas que no nacen en el corazón del ser humano, sino que, hermanos amados, son ideas de Dios para enseñarnos a nosotros cómo es la manera correcta de vivir y de servir a Dios.
Los versículos 19 y 20 en adelante dicen así: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay tres cosas que debemos ver nosotros aquí en estas respuestas contundentes en el Evangelio. Estas respuestas, hermanos amados, decisivas, determinadas. Y fíjense aquí en este pasaje de las Escrituras, miramos, les dicen los apóstoles: ¿ustedes piensan que nosotros vamos a obedecerlo a ustedes primero, antes que a Dios? ¿Ustedes quieren que nosotros les obedezcamos primero a ustedes? ¿Es justo? ¿No se dan cuenta que lo que nos están pidiendo es algo insólito, algo inconsistente? Porque su prioridad de ellos, de los apóstoles, era con Dios, era con Cristo, era obedecer a Dios. ¿A quién está obedeciendo usted primero? ¿A quién obedece usted en primer lugar? ¿Se obedece a sí mismo? ¿Obedece al mundo? ¿Obedece a su yo, a su carne? Si usted no está obedeciendo primero a Dios, tiene usted que corregir eso, porque no es así la voluntad de Dios. Si usted no obedece su palabra, usted tiene un gran problema. Otra cosa importante en esa respuesta contundente es lo que ellos le dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, cuando yo leo esas palabras, siento que soy traspasado en mi ser. Y no podemos dejar, hermanos amados, de testificar esta palabra como sierva de Dios. Iglesia, hermano, hermana, de las experiencias que tenemos con Él, de sus verdades que nos han sido enseñadas, del encuentro que tenemos con Cristo, de los milagros que hemos visto. No podemos dejar de decir, dejar de creer, no podemos dejar de predicar lo que Dios nos ha mostrado en su gracia, en su infinita misericordia, porque nos ama, porque nos rescató del pecado, porque nos arrancó de las garras del diablo, porque nos sacó de las tinieblas. No podemos callarnos, hermano, hermana. No puedes silenciarte, pueblo del Señor. Sigue adelante en el nombre de Jesús. El que te llamó, Él es fiel y justo para llevarte a su presencia, a su gloria, mostrarnos y enseñarnos las evidencias que Él tiene, aleluya, para decir que Él es el yo soy. No te desanimes, hermano, sé fuerte, párate firme, sé valiente en el nombre de Jesús y empieza a predicar, empieza a hablar de Jesucristo. Otra respuesta contundente, hermanos amados, evidente en este lugar del Evangelio, gloria a Dios, es que el pueblo glorificaba a Dios. Dice el versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y dice las Escrituras, hermanos, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y estaba ahí con ellos. El Señor reprende al diablo, hermanos, y su evangelio prosperará. Y su evangelio caminará. Y si tú te callas, a otros Dios lo hará hablar. Y si nosotros nos callamos, otros predicarán, pero jamás la palabra se quedará quieta.
Si tú no le das la gloria a Dios, otros le darán la gloria a Dios. Si tú no le adoras a Dios, otros le adorarán a Él. Mi deseo de mi corazón es que tú y yo seamos esos adoradores de Él. Que le glorifiquemos, que no nos avergoncemos de Cristo. Porque Dios trae ese gozo a nuestro corazón, esa paz a nuestra vida. Hay que echar fuera todo prejuicio que detiene la gloria de Dios. Y dejemos que Él vaya obrando en nuestras vidas. Mi amado, Dios te bendiga mucho y te guarde. Ora por nosotros también, para que Él nos dé fuerzas, sabiduría y carácter para predicar esta verdad. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo quiero agradecerte, Señor, por este texto tan hermoso, poderoso, Señor. Y yo sé que puedes hacer grandes maravillas. Estoy seguro, Señor, que lo seguirás haciendo. Que nos sacarás de estos tiempos de crisis, de problemas, Señor amado, pero atravesaremos esto. Aprenderemos a vivir en crisis, pero también, Señor, aprenderemos a vivir en tu gloria, en tu abundancia, en tu poder, en tu unción, Señor, en tu capacidad, en tu misericordia. Padre, dejo a tu pueblo, a tu iglesia, para que tú toques, Señor, y mientras esta palabra se haya predicado, usted haya estado rompiendo cadenas del diablo, sanando enfermos, limpiando, Señor, vidas, conciencias, mentes, perdonando pecados, salvando a los hombres y mujeres, Padre, santificando y consagrando a tu iglesia, Padre, para estar listos y preparados, bendito Dios. Siento tu presencia, Padre, en este lugar, y de esa forma, mi Dios, también tu iglesia lo sienta ya en el nombre de Cristo. Llénalo del Espíritu Santo, Padre, para que no nos callemos y que seamos gente de valor, de nuevo, de carácter, de ánimo, Padre, y de valentía. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios me lo bendiga bastante. Amén.